A empezar la sesión del día de hoy. Lo que vamos a ver es la retroalimentación de lo que ustedes han estado trabajando del módulo 3, ¿no? Hay muy buenas participaciones. Creo que en este módulo como que se han rezagado un poco los trabajos. Sería interesante saber por qué motivo, pero bueno, En el módulo hay dos actividades, ¿no? La tarea auténtica y el foro de reforzamiento. Vamos a empezar en esta ocasión por lo que ya les comentaba, el foro de reforzamiento. Acá, en este documento, yo ya rescaté un ejemplo, que ya fue posteado aquí por Daniela Jacqueline, ¿no? Le comenta a Jimena, ¿no? Y acá es una buena práctica en el sentido de que como lo hizo Daniela, fue una buena forma de dar un comentario, una réplica, ¿no? Lo que suele pasar es que ustedes, no sé si ya quiero terminar rápido esta actividad, le dicen, sí, está súper perfecto, eh, qué padre que pusiste esto y ya, ¿no? Entonces, más o menos el comentario puede ser eh, más 3 o 4 líneas, ¿no? A diferencia de esto, Daniela presenta, ¿no? Dice, coincido con el punto que mencionas acerca de responder con la velocidad de los algoritmos, pero no basta con eso, porque los mercados digitales suelen moverse más rápido que cualquier institución pública. Más bien lo central es construir credibilidad estructural previa, ¿no? Entonces está diciendo, mira, esto es algo que no me parece, de lo que comentaste. Creo que algo que puede aportar a tu participación es digamos, el punto de discusión que sería credibilidad estructural previa. Y después define. Esto significa, como bien mencionas, contar con tableros de datos abiertos, verificables y permanentes, pero que no aparezcan solo en crisis, sino que formen parte del funcionamiento normal del Estado. Así, cuando surge un rumor, no se responde con narrativa, sino con datos ya legitimados, ¿no? O sea, con datos confiables, básicamente. O sea, está diciendo, hace falta crear una estructura eh, dentro de las instituciones públicas que efectivamente pues se dediquen a pues de alguna manera contrarrestar los efectos de las fake news, ¿no? Eh, y aquí empieza a desarrollar su idea, ¿no? Esta estrategia sería realmente lo más ideal para un punto tan importante aquí como es el componente económico operativo, ¿no? Y después empieza a explicar toda su idea y da una breve conclusión, ¿no? Este es el formato de réplica que está adecuadamente estructurado en términos argumentativos y demuestra varias cosas, ¿no? Lo primero, demuestra que leyó con atención la aportación de Jimena, identificó cuál era la idea principal de la propuesta de Jimena, le dijo, mira, esto me parece súper interesante de tu aportación, considero que podemos incorporar esto de la verificación de los datos se me hace importante por estos motivos, y después dio una conclusión e incluso lo conectó con los temas que estamos viendo en el curso y en el módulo 3, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Finalmente, si estos datos pueden ser contrastados incluso con monitoreo independiente o geolocalización satelital, ¿no? Ahí le están diciendo, bueno, tienen que ver la cuestión de las fake news, pero también situarlas en el contexto, ¿no? De la geografía y de dónde están pasando estas situaciones y cómo afectan en un entorno cada vez más globalizado. Entonces, esto es lo que se espera de un comentario, no solamente decir, qué padre, me parece perfecto lo que mencionas, ¿no? Sí, me parece perfecto lo que mencionas, pero ¿qué me parece de lo que mencionas, ¿no? Después, ¿qué yo puedo aportar y sumar a la información de lo que tú ya estás mencionando? Y después, si yo ya propuse esto, pues sustentar mi idea principal y concluir, ¿no? Entonces, eso es un buen comentario. Recuerden que tienen que hacer dos, ¿no?
lo que está pasando mucho es que hacen su réplica y ya no hacen sus comentarios. Entonces, por eso empezamos por ahí, por los comentarios, porque es indispensable que ustedes hagan los comentarios. Recuerden que los comentarios valen 20 puntos, ¿no? Su réplica vale 80 puntos. Entonces, si solamente dejan la réplica, pues van a tener 80 puntos. Y si hacen los dos comentarios, pues son 10 y 10, ¿no? Entonces, cada comentario, mi sugerencia es que tenga justamente esa estructura, que aporte al debate, ¿no? Que la idea sea constructiva. Bueno, ahora después de esto, vámonos a el que para mí sería un ejemplo, una buena práctica del foro de reforzamiento y que ya incorporó todo lo que hemos estado trabajando en estas sesiones sincrónicas, ¿no? Lo habitual, ya les comentaba, es que contesten pregunta-respuesta, pero nosotros hemos dicho que aquí en este curso, y no solamente en este curso, debería ser la práctica en todos los cursos, porque el foro de reforzamiento es el espacio para que ustedes ejerciten su argumentación, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues sus compañeros los leen, ¿no? Y la idea es que ustedes logren un intercambio de ideas y que ese intercambio de ideas sea estructurado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que tiene esta participación de Daniela Jacqueline Aguilar Pech, ¿no? Primero, la estructura. Plantea una introducción, desarrollo y conclusiones. Y aparte, al final pone sus referencias, ¿no? ¿Dónde buscó esta información? Ahí ya tenemos puntitos, o sea, que valen 30% de la calificación, solamente por tener la estructura argumentativa, que implica introducción, desarrollo, conclusiones y referencias, ¿no? Ahora, lo segundo es que tenga una estructura argumentativa, ¿no? Que efectivamente plantea una tesis y la vaya desarrollando. Y aquí empieza, ¿no? Esta es la tesis, básicamente en el primer párrafo, plantea la tesis de su documento, ¿no? La revolución y la globalización de la diplomacia digital ha traído consigo tanto beneficios como repercusiones. Entonces o sea, con eso yo digo, pues me va a hablar de cuáles son los beneficios y las repercusiones. Este último es el caso del incidente crítico analizado en este curso, el cual plantea una crisis derivada de la difusión de una noticia falsa de la red X que asegura el cierre temporal del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entonces, ahí ya me planteo, me dice, bueno, tenemos un problema actualmente que es las fake news, ¿no? Y las fake news pues afectan en un territorio específico. Les habíamos dicho que conectaran con un punto geográfico, en este caso el corredor interoceánico. Y después empieza, ¿no? Si bien el problema principal radica en la propagación masiva de esta información falsa, las fake news, las consecuencias van mucho más allá del ámbito digital. La desinformación afecta directamente las relaciones económicas del país, ya que genera incertidumbre sobre la estabilidad y el funcionamiento de este importante punto logístico. Todo párrafo, todo párrafo tiene una tesis. Todo párrafo tiene 3 elementos importantes, ¿no? La primera es la tesis, que es lo que se va a decir. La otra es un argumento. Este es un argumento. Y esta es su síntesis o su conclusión, ¿no? Entonces, todo párrafo debe de tener esos 3 elementos. Si un párrafo solamente tiene una idea y no desarrolla y no concluye, es un párrafo incompleto. Todos los párrafos deben de tener esos 3 elementos. Aquí está concluyendo. En consecuencia, esta es una palabra vínculo que se encarga de dar conclusión a un párrafo. En consecuencia, los inversionistas y actores comerciales pueden percibir riesgos en la continuidad de las operaciones, lo que impacta negativamente la confianza internacional, el comercio y la imagen de México como socio estratégico.
Además, este caso evidencia cómo la diplomacia digital y las redes sociales se han convertido en espacios capaces de influir en la percepción global de un Estado en cuestión de horas. La rapidez con la que circula la información, aun cuando sea falsa, obliga a los gobiernos e instituciones a responder de manera inmediata, transparente y coordinada para evitar daños económicos, políticos y reputacionales, ¿no? Ahí ya nos está dando la conclusión, nos está diciendo, bueno, es importante que haya una respuesta coordinada, integrada y que combata las fake news, ¿no? Entonces, este párrafo introductorio tiene 3 elementos: la tesis o argumento que se va a defender, el argumento que ella busca desarrollar y una conclusión, ¿no? Después vayamos al desarrollo. Este tipo de acontecimientos genera agravios a gran escala, ya que sus efectos no se limitan a un solo sector económico. Acá con esto me está diciendo, me va a señalar cuáles son los sectores afectados por las fake news. En este caso, el sector, bueno, acá obviamente recupera el incidente crítico, lo cual también les están diciendo que lo deben de recuperar. El sector directamente afectado es el terciario, ¿no? Encargado de las actividades económicas orientadas a la prestación de servicios, particularmente el sector de transporte, porque recuerden, el corredor interoceánico pues es una construcción que busca intercomunicar dos puntos importantes, ¿no? El digamos, para cruzar, ¿no? A través de este corredor, desde, ¿cómo se llama ahorita? Ah, desde el puerto de Salina Cruz hasta del otro, en el otro extremo, que ahorita se me fue, ahorita lo buscamos, ¿no? Y ahorita mismo lo buscamos. Corredor interoceánico. Es una salida en Veracruz, ¿no? Entonces, yo quiero el mapa, nada más para que lo ubiquemos, ¿no? Coatzacoalcos, disculpen ustedes. Entonces, el corredor interoceánico conecta Salina Cruz, ¡fum!, hasta el puerto de Coatzacoalcos. Entonces, ¿esto que busca? Pues que los buques, digamos, descarguen mercancías en Salina Cruz y se pueda ir a través de vía terrestre o, digamos, tren, ¿no? Todo esto para que las mercancías puedan salir de Coatzacoalcos y de ahí conecta, esto hace posible la conexión, si lo vemos no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, ¿no? A ver, en el mundo. A ver si aparece un mapa donde pase el ahí está, ¿no? Vean esto. Este está interesante. Ay, a ver si se ve. Entonces, el corredor interoceánico, que es esta parte, que aquí está Coatzacoalcos, pues busca que las mercancías que estén en América del Sur se puedan transportar fácilmente a Europa, a Estados Unidos e incluso a Asia, ¿no? Pueden ser mercancías que vengan de aquí para allá. Entonces, busca ser una alternativa al Canal de Panamá. Si ustedes buscaron información sobre este tema, el Canal de Panamá está en crisis, ¿no? Porque debido al cambio climático, el nivel del agua es como si se estuviera desecando, ¿no? Entonces, al bajar el nivel del agua, pues el paso de los buques es cada vez más lento. Entonces, el que se pase de manera lenta las mercancías, eso hace que se pierdan millones porque las mercancías no llegan en tiempo, ¿no? Es una cuestión de logística internacional. Entonces, las pérdidas comerciales son enormes. Entonces, ante esta situación de lo que se está viviendo en el Canal de Panamá, México tiene una alternativa que es el Istmo de Tehuantepec, ¿no? La intención es que se pasaran mercancías en es que es un estrecho, ¿no? Que conecta Salina Cruz a Coatzacoalcos, vía terrestre, y digamos que ahí no tienen problema porque en Salina Cruz pues no hay una desecación de, de agua, ¿no? Como si está pasando en el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante que lo visualizaran y su compañera pues lo dice, lo señala bien, ¿no?
Entonces, aquí nos empieza a hablar un poquito sobre las noticias falsas que afectan pues todos los sectores económicos, ¿no? Aquí sería interesante que nos dijeran cuál es el cuaternario, ¿no? Yo me quedé en el contenido de la unidad, eso sí, yo lo sería la corrección, pero ya cita a Cecity, ¿no? Pero sí tenemos los sectores económicos de actividad económica, que son 3, que están en el contenido del módulo, el sector de actividad primario, secundario y terciario, ¿no? Entonces, esta cita es correcta, ¿no? Operan bajo una profunda interdependencia sistemática, es decir, pues digamos que si nosotros tenemos una comunicación donde se facilite, ¿no? la circulación de mercancías, pues idealmente, recuerden que están los nodos de desarrollo en el corredor interoceánico y los nodos de desarrollo, es que alrededor de voy a regresar a la imagen anterior, ¿no? Alrededor de este espacio, pues se tiene, ¿no? Un conjunto de posibles industrias que se pueden instalar alrededor de estos municipios, ¿no? Entonces, esas industrias que se buscan incentivar, pues pueden ser desde primarias, secundarias y terciarias, o sea, de servicios y comercios, o puede ser instalar industrias en esa zona, aprovechando que es una población joven, ¿no? La que vive normalmente en esa zona, aprovechando pues tal vez algunas recursos naturales de esa zona que faciliten pues el desarrollo de esas zonas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya les está planteando eso, ¿no? Hizo una cita, lo cual también recuerden que desde ahora, pues las citas les ayudan a fundamentar sus ideas, o sea, no solamente es que suelten una idea, sino que la fundamenten con escritos de autores previos, ¿vale? Entonces, acá nada más la única corrección es el cuaternario, no yo le preguntaría qué es el cuaternario, yo le diría que es sector de actividad primario, secundario y terciario. Entonces, aquí nos habla de la interconexión, ¿no? Hace otra cita, ¿no? Y reconecta, ¿no? Aquí. Entonces nos dice, bueno, como lo que hemos visto en el módulo 3, ¿no? El contenido del módulo 3 recupera el contenido del módulo 3. Aquí, ¿no? Incluye la pregunta que se tiene que responder, cómo evitar que las fake news tengan efecto real en la economía, ¿no? Pues básicamente, pues es a partir de combatiendo la desinformación, ¿no? Entonces es importante que los gobiernos tengan, digamos, una, una estrategia de comunicación y justamente también de em, respuesta ante estas noticias falsas, ¿no? Básicamente nos está diciendo eso en esa partecita, ¿no? Y aquí nos da el cierre. El objetivo es ofrecer información accesible y verificable todo el tiempo, o sea, todo el tiempo ante la rapidez con la que se difunden estas noticias falsas, pues es importante que se respondan, porque imagínense que digan, se cerró un grupo armado, ¿no? Tomó el corredor interoceánico y entonces la cantidad de operaciones que posiblemente se esperan para un día, una semana, un mes, ¿no? Entonces, una noticia falsa puede afectar la economía regional y la economía nacional, ¿no? De ese tamaño es el reto y por eso debe de pensarse en una estrategia y ella le llama, ¿no? A esta estrategia. Por ello, la transparencia y la inmediatez institucional son herramientas clave de la diplomacia digital, ¿no? Ahí yo no había leído sobre la diplomacia digital, pero al menos una de dos. O lo busco, ahí yo me esperaría que me diera una cita
de dónde sacó la idea de diplomacia digital, ¿no? Entonces, pero bueno, acá, diplomacia digital es un uso estratégico de Internet, redes sociales, eh, es relativamente, pues, nuevo el término, ¿no? Entonces, ahí lo único que yo le diría a su compañera, este, miren, ahí está un artículo, Digital Diplomacy, ¿no? Les digo que es relativamente nuevo. Entonces le faltó ahí citar a su compañera, de dónde sacó el término de diplomacia digital. Ahí yo le pondría autor y fecha, ¿no? Porque le falta que me sustente de dónde extrajo este término que está acuñando, ¿no? O que está ella señalando, ¿no? Y después empieza otra cuestión, recupera otra pregunta, ¿no? En ese sentido, el corredor tarará, que es la que se debe responder en el foro y al final nos da una conclusión, ¿no? De cómo se debe responder. Les digo, es importante que ella definiera con base en qué autores está definiendo la diplomacia digital. Aquí ese es un pendiente, ¿no? Y ya. Em, yo aquí en esta parte también le pediría que me pusiera una cita, ¿no? Porque no creo que se le haya ocurrido de la nada, ¿no? Supongo que o lo vio en el video, o lo pensó, o lo leyó, ¿no? Em, pero en general, yo a pesar de estas pequeñas, em, digamos, problemas que tiene, donde le faltaría encontrar la cita de acá, ¿no? Estas dos, en general, se cumple el objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de este foro? Pues primero que me plantee una idea, que me la discuta en términos argumentativos, que me la sustente con artículos, información previa que ella revisó. Y como yo sé que lo revisó, pues justamente si yo veo citas incorporadas, digo, para sustentar esta idea, ella tuvo que leer a Fernández y Fernández, ¿no? Y por eso plantea esto, ¿no? Lo mismo. Aquí, pues ella tuvo que leer, por ejemplo, acá yo supongo que está el contenido del módulo, ¿no? Yo no sé, les digo dónde sacó el cuaternario, pero estoy segura que en el módulo 3 menciona los 3 sectores de actividad, el primario, secundario y terciario, ¿no? Y después ella leyó este argumento en Stopper 2000 y después fue respondiendo. Acá les digo, el gran faltante es de dónde ella está extrayendo el término de diplomacia digital, ¿no? Si ustedes no lo agregan, pasa como ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Pues no sé de dónde sacó ese término y la idea es que todos los términos, todos los datos, todos los argumentos que ustedes extraigan de otros autores, pues solamente los señalen, ¿no? Y esto evita dos cuestiones. Una, el plagio, porque nosotros lo que nos enseña a aprender a citar APA es que no somos tan originales como creemos, ¿no? Nosotros todo lo que en este momento estamos aprendiendo, o sea, todo lo que leemos, lo que vemos en los videos, nos hace pensar las ideas que tenemos. Entonces tenemos que decir, mira, para pensar esto, pues leí este texto o vi este video, ¿va? ¿Hasta acá tienen alguna duda de cómo estructurar su foro de reforzamiento? ¿No ninguna? Bueno, vámonos después de esto a las tareas auténticas, ¿no? Varios entregaron sus tareas auténticas. En esta ocasión voy a empezar por dos tareas que tienen algunos problemitas, ¿no? En este, No, profesora, gracias. ok, en este momento No, hay, profesora, nada más una cosa, sí, Aline,
Ok, no se escucha. Es que el tema de diplomacia digital lo hemos estado viendo desde la materia de ciencias sociales. Pero entonces leen el contenido de ciencias sociales o los artículos en donde leyeron lo de diplomacia digital, ¿vale? Entonces lo tienen que citar. Sí, es que lo vimos en el módulo pasado, también lo vimos, también en escritura argumentativa. ¿Ya ven? O sea, no está mal que, o sea, o sea, de hecho esa es una de las modificaciones que hicieron en en este nuevo programa porque hubo una revisión de los contenidos de, digamos, de que estaban en plataforma y cambió el incidente crítico y entonces se buscó que varias materias que ustedes toman pues tuvieran contenidos interrelacionados para que fueran ustedes entrelazando esos contenidos, ¿no? Eso está perfectamente bien, solamente no se les olvide que me tienen que citar el artículo, lo vean en escritura argumentativa o lo vean en... ¿En qué materia están viendo lo de diplomacia digital? No, en ciencias sociales, ¿no? Me dijeron. O lo vean en ciencias sociales, solamente citen de dónde lo sacaron, ¿no? Es importante. Eso, independientemente de que lo vean en otra asignatura, tienen que aprender a hacer esa cita, ¿no? De dónde lo están leyendo, que den cuenta a su lector de dónde están extrayendo la información, ¿vale? Entonces, bueno, esa era básicamente la corrección, ¿no? En el caso de lo del foro de reforzamiento, les digo, no tomé ningún punto menos porque no agregaran la cita, pero es mi tarea decirles aguas ahí, aunque el término lo estén viendo en otras materias, tienen que agregar su cita, de dónde están extrayendo ese término. ¿Vale? Bueno, ahora sí pasemos primero a los dos. Han entregado 8 actividades, ¿no? De tareas auténticas. Em, hay dos que están bien en cuanto al contenido, o sea, tienen el contenido de la información, pero la estructura, em, pues no tienen una estructura argumentativa, ¿no? Entonces, aquí me dice informe técnico y me dan afectación intersectorial, sector secundario, o sea, me dicen, ¿dónde se fue afectado? ¿No? La información. Y yo digo, pues esto perfectamente me lo pudo haber contestado ChatGPT, ¿no? Donde me están diciendo las afectaciones, pero no, me hace falta una introducción, me hace falta una conclusión, me hace falta que me digan qué es lo que aprendieron ustedes con la tarea auténtica, ¿no? Eso nunca lo va a poder suplir ninguna IA. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque a veces cuando me dicen, oiga, profesora, ¿cómo se da cuenta que yo tal vez utilicé alguna IA para generar mi trabajo? Recuerden, si ustedes le hacen a cualquier IA las mismas preguntas, imagínate que yo tengo 20 estudiantes, ¿no? Y todos le preguntan tal cual como les dice que respondan, pues les va a dar, cualquier IA les va a dar la información muy parecida, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes construyan, igual les digo, un informe con estructura argumentativa sobre una problemática y si investiguen, les digo, a mí me parece perfectamente plausible que investiguen en internet o haciendo uso de las IAs, pero que no intenten poner esa información solamente y ya crean que ya acabó la tarea, ¿vale? Entonces, que entregó Jimena, pues es un buen resumen, ¿no? Pero no tiene una estructura argumentativa. Lo mismo pasa con ¿no? Me hace una buena síntesis de lo que ha revisado, pero no tiene una estructura, no tiene un hilo conductor en el que plantee, pues,
qué es lo que está planteando, ¿no? Solamente me va diciendo y como soltando un resumen de información. Y puede ser que sea extenso, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo que se haya dado la tarea de revisar varias fuentes y sea extenso, pero un resumen no es equivalente a un informe, ¿no? Entonces, acá sí y ahí va Ilian, ¿no? O sea, tenemos que aprender a presentar la información en estructura de informe, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos a los 4 ejemplos que para mí me parecen que cumplen con la estructura argumentativa y con el objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, acá, pues obviamente identifica el título digamos, de la actividad, ¿no? Y después utiliza básicamente la estructura argumentativa. Y aquí ustedes tal vez empezarán a darse cuenta que cuando ustedes, y lo van a darse cuenta también conforme vayan aprendiendo a estructurar textos argumentativos, es que si ustedes citan y ustedes van hilando argumentos, se darán cuenta que va a ser muy difícil que ustedes o sea, esta estructura difícilmente la tiene la IA. O sea, o sea, les puede dar la estructura la IA, pero la forma en la que ustedes, yo le llamo como ir tejiendo las ideas, eso es algo que necesariamente ustedes tienen que realizar, hacer una revisión o tienen que hilar esa estructura, ¿no? Eso es, cuando ya tienes un nivel avanzado, pues tal vez lo hará la humanización, ¿no? Eh, yo sí creo que esta parte de cómo se van hilando los argumentos es completamente humano, ¿no? O sea, yo no me he encontrado una IA que lo pueda hacer a la perfección, ¿no? Entonces, aquí dice, lo que una falacia en X le puede hacer al corredor interoceánico, ¿no? Tiene, pues, digamos, es su tesis, ¿no? O sea, pero lo pone en términos de título, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? En la red de X circuló una noticia falsa sobre el cierre del corredor, tarará, ¿no? La noticia golpea primero al sector transporte, ¿no? Em, Acá, pues dice, esto nos puede llevar a, aquí dice, las noticias falsas ya le han costado al mundo 39 millones de dólares anuales en pérdidas bursátiles. Nos está diciendo, pues es que una noticia puede generar, o sea, si le ha generado al mundo pérdidas bursátiles, o sea, pues puede generar pérdidas millonarias en el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y después aquí nos dice, bueno, el corredor es un proyecto clave para el TECMEC, ¿no? Ya les dije, o sea, en términos de la integración económica entre México, Estados Unidos, Canadá, es un proyecto clave, ¿no? Y eso está bien estructurado, ¿no? Y acá da un ejemplo, ¿no? En 2013, un tuit falso de la Associated Press hundió al SP 500 en 136 millones de dólares en 3 minutos. O sea, eso da un ejemplo de la velocidad con la que si se difunde una noticia falsa, pues puede generar pérdidas económicas muy fuertes, ¿no? En conclusión, esta noticia falsa no es un chisme sin importancia, es un golpe a la infraestructura crítica de México usando un arma digital, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Y es cortito, realmente no tuvo que tener un texto tan grande, ¿no? Y no lo tuvo porque planteó una tesis, la desarrolló con ejemplos y después tiene una conclusión que está hilada con la tesis, ¿no? Em, y la hilación de la tesis es, bueno, una noticia falsa, ¿no? Puede afectar económicamente un proyecto que busca conectar a una región, más
cuando México pues es parte de esta región, ¿no? Y este proyecto del corredor interoceánico pues busca aumentar, digamos, la comunicación, la dinámica de logística, ¿no? La dinámica del comercio internacional de la región de América del Norte con el resto del mundo. Y eso, como está en México, pues imagínense las pérdidas millonarias que pueden tener todas las empresas que primero lleven a cabo esta, eh, digamos, transportación de mercancías, ¿no? Y el, bueno, sí, ya escuché los comentarios, que se escucha un poco cortado. Déjenme ver si podemos hacer algo. Den un minuto. Es un texto breve que, o sea, cumple el objetivo de aprendizaje. Tiene una tesis, lo sustentas con información, ¿no? O sea, con esto me estás demostrando que manejas la citación en APA. Sí, aquí andamos. Sí hay cortes, pero sí se escucha entrecortado, pero Sí, está teniendo problemas la red, creo yo. Está lloviendo, donde estoy está lloviendo. Entonces, bueno, entonces, ay, ay, no. No, pero sí me voy a tener que cortar. Uf. Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor, maestro. Bueno, no sabemos qué pasó, pero de que algo pasó, algo pasó.
Bueno, vamos a continuar con la revisión. Creo que se escucha mejor así. Estoy teniendo problemas con la red, entonces denme... ¿Ya me escuchan bien o mejor? O si no, quito la imagen para que se escuche mejor. Ya se escucha mejor, profesora, sin la imagen, y con la imagen también ya escucho un poquito mejor. Ok, Yo también ya lo escucho mejor. bueno, o sea, déjenme agregar a las personas que ahorita están entrando. Denme un minuto. Ay, es que tuvimos una situación. Es que está lloviendo. Entonces, pues justo nos está afectando un poquito esa situación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Creo que no, no se escuchó la primera parte de la retroalimentación. Según entiendo, Aileen, em, ahí fue cuando empezó el problema, ¿no? Sí, profesora. Ok, bueno. Entonces vamos a partir de las buenas prácticas, ¿no? Les decía, no basta con que presenten mucha información sobre un tema y después hagan un resumen, que fueron los problemas que tuvieron tanto el trabajo de Ilian, ¿no? Como el trabajo de Jimena, ¿no? Me presentan solamente la información, pero no la estructura, no le dan un hilo conductor. En el caso eh, de Diane Aileen Galvez, ¿no? Tiene una estructura lógica, es cortito el texto, ¿no? O sea, no es más de una cuartilla, ¿no? Pero lo que hace es plantea por qué es importante que el corredor interoceánico, digamos, tenga un manejo de las noticias falsas, ¿no? Porque afecta económicamente a las empresas de transporte, comunicación, logística internacional y a las industrias. Da ejemplos, ¿no? De qué pasa cuando estas noticias, pues, generan pérdidas económicas y básicamente al final da una conclusión, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, este texto, pues, tiene una estructura argumentativa. em, lo que me importa es que muestren cómo ustedes procesaron la información. O sea, no me interesa que me hagan el resumen de todo lo que investigaron, ¿no? Sino yo quiero que ustedes plasmen su propio análisis a partir de lo que sí investigaron, ¿no? Que esto es lo que sí hace eh, Diana Aileen, ¿no? Entonces, y esto mismo pasa con el texto de Cecilia, ¿no? Aquí es informe de impacto económico y da las repercusiones de la noticia falsa de X sobre el supuesto cierre del corredor interoceánico. Da una introducción y esto es otro ejemplo de introducción donde dice, desde mi posición analítica dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, considero fundamental que la soberanía de México ya no solo se defiende en las fronteras físicas, sino en el terreno de la diplomacia digital, ¿no? Ahí está planteando una tesis, está diciendo, no importa solamente eh, que haya, digamos, especialistas en relaciones internacionales, en el ámbito de la oficina, ¿no? Porque ahora una noticia falsa puede afectar y puede generar pérdidas y económicas y conflictos entre gobiernos, ¿no? Básicamente ahí está planteando la tesis la autora, ¿no? Está planteando su postura. La crisis en X sobre el supuesto cierre del corredor interoceánico demuestra que en la era de la posverdad, aquí yo le pondría de dónde sacó el término posverdad, ¿no? Ahí tendría que citar, y eso es algo que sí le tengo que decir a Cecilia, ¿no? Un rumor se convierte en una amenaza geopolítica,
esto yo sé que lo redactó Cecilia, pero no le creo que lo haya sacado así porque se le ocurrió, así es súper genial, ¿no? Y dice, la posverdad, ¿no? Estoy segura que el término posverdad fue acuñado a partir de la lectura de otros autores, ¿no? Y acá, análisis de la afectación intersectorial, me va a decir, o lo que yo espero es dónde se vieron afectados, ¿no? Y aquí ella, y eso me parece súper importante que lo haga, dice, o sea, como conoce el contenido del módulo, leo, en esos pequeños detalles ustedes demuestran muchísimo, ¿no? Si un estudiante conoce lo que se discutió en su módulo, pues obviamente que lo va a plasmar en su tarea auténtica, ¿no? Va a decir, me está diciendo el análisis de la afectación sectorial, el sector terciario, el sector secundario y el sector primario. Solamente con incluir esto y decirme dónde, yo me doy cuenta que lo está relacionando con el contenido del módulo, ¿no? Entonces, cuando Aileen me dice, ¿dónde puedo mejorar mi aportación? Pues justo pensando tal vez en dónde podría afectarse en cada uno de los sectores de actividad económica, eso podría ser un área de mejora, ¿no? Eh, riesgo de integración regional y certidumbre, ¿no? También aquí plantea, recuerden que una parte del módulo habla sobre la integración regional. Entonces aquí, pues básicamente nos dice cuál es el problema en términos de la integración regional. Entonces, desde la perspectiva de la geografía humana, el desarrollo nacional está condicionado por la estabilidad de las redes logísticas que sostienen a los bloques económicos. Esto lo vimos en la sesión sincrónica pasada, ¿no? O sea, si no hay ahorita tal vez no somos conscientes, y esto es importante que como internacionalistas lo conozcan, ¿no? O sea, ustedes tienen idea de la cantidad de intercambios comerciales que ocurren, ni siquiera por día, ¿no? O sea, por hora entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, la dinámica en términos de vuelos, de descarga de mercancías en puertos marítimos. O sea, la importación y la exportación es enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos parte de una región y de un bloque económico. Esto también demuestra que leyeron el contenido del módulo 3, ¿no? Y aquí, pues plantea su propia postura, ¿no? La mentira digital pone en peligro nuestros compromisos internacionales al proyectar una falsa inoperatividad logística, ¿no? Lo que yo tendría que señalarle a Cecilia, pues es que le hace falta incorporar, o sea, aquí me ponen las referencias, pero a mí lo que me gustaría también que Cecilia incorporara sus citas en APA de a partir de esto que me está poniendo, estos autores, cómo le ayudaron a construir su texto, ¿no? Eso es algo que sí hace bien Ailey, ¿no? El texto de Cecilia tiene ideas que demuestran que sí revisó su módulo 3, pero no cita en el texto qué ideas extrajo de cada uno de los textos que plantea aquí. Eso es algo que sí le falta a Cecilia, ¿no? Ahora vámonos con la otra. Vamos con esta que es, Ilian. Bueno, entonces está bien que citemos siempre y cuando tengamos los argumentos como nos lo dijo, o sea, que lo estructuremos bien. Porque Exacto. bueno, en mi caso es por ejemplo, leo el contenido y con base a las referencias, entonces como que hago con las comparaciones y entonces, como dijo, es como que voy hilando la información y justamente eso, yo creo que ese es mi error, porque sí hago ciertamente eso, o sea, lo hilo, entonces digo, pues le hago tal referencia y así, ¿no?
Entonces creo que ese es mi error. Entonces creo que debo de estructurarlo más a lo que me dijo. Sí, Porque sí, o sea, obviamente sí leo mi contenido y leo las referencias, y con base a eso me guío. Más que nada, pues es eso, sí, de hecho, vamos a ir, o sea, este ejemplo es, esta tarea es la de Gina, ¿no? Este, y esta de Gina tiene las dos partes, ¿no? O sea, como que logra integrar lo que hace Aileen, ¿no? Que es citar para plantear sus propios argumentos y hace la parte de mostrar el vínculo con los contenidos del módulo. O sea, esas dos cosas tienen que quedar súper estructuradas y súper interconectadas, ¿no? Y por eso querían, o sea, por eso en esta ocasión no les mostré solo un ejemplo, ¿no? Estos dos últimos ejemplos que están aquí, los dos últimos, creo que son los que mejor han hecho esa integración, ¿no? De los contenidos, la investigación propia y sustentar sus argumentos, ¿no? Y también es una buena práctica en términos de cómo realizar las citas, ¿vale? Entonces, aquí dice, como analista de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presento el siguiente diagnóstico ante una crisis de desinformación activa en la plataforma X, ¿no? Aquí ya Gina se está plasmando, ya está visualizando, ¿no? Está decretando, dicen, que es analista de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y entonces nos dice, tenemos que presentar un diagnóstico de cómo nos está afectando la plataforma X. Entonces, una noticia falsa afirma que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aquí, y aparte nos dice, miren, o sea, esto del corredor interoceánico tiene una, ¿cómo podríamos decirle? Es un proyecto que parece pequeñito, pero tiene una importancia geopolítica, ¿no? Entonces nos dice, el Istmo de Tehuantepec, y lo dice el gobierno de México, es una plataforma logística multinodal que conecta los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, y que se encuentra en operación desde diciembre del 2023. Entonces nos está diciendo, a ver, el corredor del Istmo de Tehuantepec es una plataforma logística multimodal. ¿Y eso qué significa? Pues tiene, o sea, conecta, llegan o sea, los grandes buques, ¿no? Que tienen contenedores para mover mercancía y son toneladas de mercancía que se piensa que van a llegar a Salina Cruz y esa mercancía va a transitar alrededor del istmo vía terrestre, o sea, eso implica el corredor no solamente tiene una vía férrea, ¿no? O sea, el trenecito es uno de varios nodos en términos de transporte que pueden utilizar. Una vez que llega a Salina Cruz se puede transportar por vía aérea, por vía terrestre, o sea, por camiones, ¿no? De carga y por tren, ¿no? Entonces, por eso es una plataforma logística multimodal, ¿no? Entonces, eso lo hizo muy bien. Se encuentra cerrado por fallas graves de mantenimiento, aunque la información es falsa, ya que está redirigiendo cargamentos y sembrando alarma entre operadores logísticos e inversionistas. En esta era de la posverdad, una narrativa digital distorsionada sobre un nodo estratégico puede paralizar nodos de intercambio y transformar un flujo de datos en una crisis económica tangible. Entonces nos está diciendo, si se suelta una noticia falsa sobre que, que hay un problema en el corredor, pues los inversionistas, las industrias, pues van a parar operaciones y eso va a tener pérdidas económicas, ¿no? Y nos dice dónde lo leyó, ¿no? Aquí está sustentando lo que se está señalando con una cita. Esta cita está en formato APA. Autor, fecha y dónde lo leyó, ¿no?
Y después empieza a señalar, puede haber una afectación intersectorial, un riesgo de integración regional, un efecto en la incertidumbre económica y acciones urgentes, ¿no? Esas son las tres afectaciones. Yo le diría a Gina que me faltó la conclusión, ¿no? Entonces, yo esperaría que me hiciera una conclusión propia, ¿no? Un diagnóstico de su informe nada más. Pero, por ejemplo, en esta parte lo que se hizo bastante bien es que dijo, el corredor es infraestructura del sector terciario, ¿no? Y aquí en 2022 México exportó 2.865.641 vehículos ligeros, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo, bueno, ¿y qué pasaría? Imagínense que sabemos que la industria automotriz es una de las más importantes en México y deciden que van a mandar los chips de Taiwán por el Istmo de Tehuantepec. Y entonces se suelta una noticia falsa cuando el cargamento, digamos, de los buques va a llegar a Salina Cruz, ¿no? Entonces paran el cargamento y esos chips que tal vez vayan vía terrestre hacia San Luis Potosí, hacia Puebla, ¿no? Hacia Aguascalientes, no llegan en tiempo y entonces para la producción de la industria automotriz. Entonces esto va a pasar que no van a llegar tampoco los autos que se esperan en el mercado estadounidense para venta, ¿no? Hay que pensar en ese sentido, ¿vale? Entonces, acá estuvo bien lo que hizo, de buscar datos que no fueran solamente em, del contenido, porque eso implicó que se imaginó, pues, o sea, lo que hubiera podido pasar con un ejemplo, ¿no? Y acá de otros sectores, ¿no? Y lo cita. Aquí está el riesgo de integración, ¿no? México integra el bloque norteamericano, ¿no? Entonces, no solamente el paralizar el corredor afecta a México, sino afecta a toda la región de América del Norte, ¿no? Y aquí, pues básicamente nos dice, bueno, es importante tener un entorno de confianza, de certidumbre, de estabilidad para estos proyectos, ¿no? Y aquí les digo que me faltó la conclusión porque tal vez yo diría, no sé cuál sería la propuesta de Gina, pero yo diría, bueno, es importante, como ya o sea, incluso pueden retomar lo que dijeron en sus foros, por eso di la retroalimentación después de los foros, ¿no? Porque dicen, bueno, ok, supongamos que nuestra amiga, ¿no? Daniela, dijo, es importante generar, voy a regresar a plataforma, nuestra amiga Jimena, ¿no? Acá mencionó, bueno, nuestra amiga Daniela, ¿no? Dijo, ¿qué crees? Tenemos que preocuparnos porque haya una central, o sea, digamos, porque haya una instancia encargada de la diplomacia digital que se encargue de desmentir las noticias falsas para brindar certidumbre a los socios, a los inversionistas y a las empresas, ¿no? Entonces digo, tal vez esto no se me hubiera ocurrido antes, pero cuando leímos lo que aportó Daniel y Jimena, dices, claro, es importante construir credibilidad previa. Entonces, tal vez la conclusión que ya se está planteando aquí y que le hizo falta, pues ya puede nutrirse también de esa aportación, ¿no? Eso no estaba, por ejemplo, también por eso rescaté el texto de la aportación de Jimena, se me hizo una muy buena aportación. Bueno, entonces ya más o menos quedó claro qué es lo que hace falta en en las tareas auténticas. ¿O hay alguna duda? No, sí está claro. Mucho más detalle en los puntitos finos y darle una revisada a todo antes de subirlo. Sí, exactamente. Entonces, porque justo, o sea, aquí lo que yo quería que quedara claro es que
lo que estamos haciendo, aunque parezca que estamos en una educación online, estamos aprendiendo uno de los otros, sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, claro que lo que plasman, o sea, incluso cuando yo leo sus aportaciones en el foro, hay ideas que dije, esto no se me había ocurrido, ¿no? Qué padre que sí lo plasmó así. Wow, ¿no? Entonces, esa misma reacción quiero transmitírselas en este momento, que es importante que revisen, o sea, le den una leída rápida, ¿no? No les estoy diciendo que pierdan muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí le den una leída rápida porque hay muchas ideas que están planteando sus compañeros que es muy interesante rescatarlas, ¿no? Por eso alguien dice, ay, no, pero ¿para qué nos ponen a hacer los foros, no? Si o sea, ¿para qué voy a comentarle a mi compañero? Los foros tienen esa función, tienen una función de socialización y socializar ideas. Por eso es que tienen que estar plantados en la estructura argumentativa, porque no solamente es, yo digo lo que se me ocurrió. Sí, o sea, dices lo que se te ocurre, ¿no? Pero ¿cómo sustentas esa ocurrencia? Y esa, esa cita que tú me hagas, tal vez yo diga, ¿qué crees? Me gustó el término diplomacia digital. ¿A dónde lo puedo buscar? ¿Qué autor puedo leer? Y entonces, por eso es la insistencia de que ustedes pongan citas, porque cuando ustedes ponen las citas y las referencias, sus ideas dicen, esto lo leyó, pero quiero saber más sobre este término, entonces ya sé dónde buscarlo, ya sé dónde empezar a buscar, ¿no? Y no solamente es, o sea, como la idea de que a veces algunos estudiantes tienen, pues ya estoy hasta el gorro de que mi profesor me esté diciendo que cite en formato APA. ¿Por qué tengo que aprender a citar en formato APA, no? O sea, ya estoy hasta el gorro de esto. No es eso, sino que la cita a nosotros nos permite ver los argumentos con base en los cuales ustedes sustentan sus ideas y después, si a mí me interesa ese tema y yo no conozco tanto sobre ese tema, que pueden ser sus otros compañeros, darles una pistita para dónde pueden empezar a buscar esa información, ¿vale? Esa es la función de las citas. Y bueno, este también tiene una introducción, ¿no? Igual la difusión de la noticia falsa de X va discutiendo, cuáles son las afectaciones. Este texto lo hace en términos de sectores, sector terciario, secundario, primario, y acá pone, en este caso, si hace una conclusión, ¿no? Entonces, para mí, este es también un muy buen trabajo, y este trabajo lo presentó David, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes plasmen en la introducción cuál es el problema, por qué están generando este informe, me den los sectores afectados, ¿no? En términos de recuperar el contenido del módulo, y al final sean capaces de formarse un criterio porque es importante poner atención en los efectos o las consecuencias que tienen las fake news en términos de económicos, porque en este caso básicamente la afectación es económica y es diplomática, ¿no? Porque imagínense que corre un rumor y entonces hay hay una queja, ¿no? A nivel internacional de que México, pues, no es capaz de dar certidumbre jurídica a, digamos, a las empresas que eh, trabajan en este corredor, ¿no? Por ejemplo, les paso un dato. Cuando se crea este corredor, se asignan al ejército a cuidar eh, el traspaso de las mercancías por toda esta zona. De hecho, hay bases militares para que justo no se altere por una cuestión del crimen organizado o ante cualquier eh, accidente se dé respuesta inmediata por parte del ejército eh, en esta zona. ¿Ustedes creen que eso es casual? Pues claro que no es casual, ¿no? Y no es casual porque ese proyecto, digamos,
lo dijo bien Gina, tiene una función logística multimodal para la región de América del Norte. Entonces, claro que es un problema que se tiene que solventar. Bueno, las fake news es un problema de la diplomacia digital, donde tiene que haber una agencia encargada justamente de estar dando comunicados para que generen certidumbre y obviamente no se alteren los intercambios de comerciales, de mercancías, ¿no? Y no se afecten a las industrias del sector primario, secundario y terciario que han empezado a utilizar esta, esta vía, ¿no? Para la comercialización y la circulación de mercancías. No sé si hay alguna... Ajá, Gina. Profesora, en lo que le pasó a mi compañera, yo también lo encontré en una página, lo del cuaternario, es que sí, cuando se busca los sectores económicos, hay una página que lo despliega y viene primario, secundario, terciario y cuaternario, y de hecho vienen cifras muy interesantes, tanto en toneladas de mercancía como que pasan, como en los miles de millones de pesos que se pagarían por falta, por una falsa noticia o algo, pero yo lo quité porque no era una fuente como confiable, no estaba en Sicilo y en Wikipedia, pero sí arrojan cantidades de dineros y sí arrojaban el tema del cuaternario, del sector cuaternario, sí lo arroja en internet. Pero, No sé. justo ese ejercicio es importante. Lo que estás mencionando, Gina, ahorita es súper importante, ¿no? Dices, yo sí lo vi, pero no lo agregué porque en mi contenido del módulo me decía que había 3, ¿no? Y entonces dudé de que fuera información confiable porque la fuente tal vez era de Wikipedia, ¿no? O tal vez de un artículo, ¿no? No. Bueno, primero tendrán que declarar la fuente, ¿no? De dónde sacaron el cuaternario, ¿no? Para que yo pudiera revisar si esa fuente es confiable o no, ¿no? Que esa es mi tarea, ¿no? Entonces, pero si tú lo hiciste, ¿no? Pues eso está genial, porque ya, Sí, ya se y empieza, además, ya se empieza a ¿cómo decirlo? A que ustedes utilicen ese pensamiento crítico para poder identificar, a ver, cuáles son las características de una fuente de información confiable. Y yo ya se las mencioné, ¿no? Que tenga autor, que tenga fecha de publicación, que tenga una URL estable y que sea dictaminado de ser posible por pares académicos, ¿no? Entonces, si es una información que está, por ejemplo, en Wikipedia, hay muchas, o sea, yo no estoy diciendo que no consulten Wikipedia, o sea, Wikipedia tiene muy buena información, pero el problema de Wikipedia es que es un proyecto donde te registras como usuario y tú puedes meter información. O sea, Elvira puede meter esa información y hay errores, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que hace falta verificar esa información, ¿vale? ¿Por qué? Porque Wikipedia tiene muchos errores, porque es un, un repositorio colectivo, donde, por ejemplo, si yo quiero aportar y escribir sobre el corredor interoceánico, puedo meterme y puedo editar, y entonces a veces no hay una revisión tan constante, ¿no? Hasta que alguien más se mete otro usuario, dice, esto que dijo fulanito está mal, entonces lo tengo que corregir, ¿vale? Entonces, solamente eso, o sea, chequen porque bien sí sus... decía así, tal cual, decía sector primario, que era la agricultura, pesca, ganadería, etcétera. En el secundario, la industria, transformación, ajá. Y el cuaternario decía que era la tecnología, innovación y las comunicaciones digitales. Ok, pero entonces solamente cítenmelo, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, eso dentro de nuestro módulo entraría dentro del sector terciario, porque todo lo que es tecnología, servicios, comunicación y comercio entra dentro del sector terciario. Ok, gracias. Bueno, pero nada más, o sea, no está mal, solamente citen la información. O sea, de hecho, lo que le estoy diciendo de su compañera del sector cuaternario en su foro, no le estoy diciendo que no está bien y mal, pero sí le falta citarlo. Y no lo cito, ¿no? Este, bueno, esa es el único puntito, ¿no? Acá. Pero bien, ¿no? Es, y
ya les dije la función que tiene las citas, ¿no? Es algo que desde hoy y para el resto de su vida van a tener que estar haciendo, porque todo lo que hacemos en términos académicos, cuando ustedes ya hagan un trabajo, si son consultores, acá como lo dijeron, ¿no? Como lo dijo Gina en el decreto, ¿no? La manifestación. Si son consultores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues van a tener que sustentar todos sus informes con base en datos, en información confiable, ¿no? Incluso si ustedes tuvieran una agencia, imagínense que tienen la agencia para desmentir fake news sobre el corredor interoceánico, todos sus comentarios, o sea, los comunicados, disculpen, todos los comunicados que tendrían que desplegar de esta agencia, ¿no? Tendrían que estar basados en información confiable, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy importante que ustedes citen y sus citas verifiquen que son, que tienen datos confiables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí recuperé, por eso hice mucho énfasis en lo que mencionó Gina, ¿no? Porque citó al gobierno federal, ¿no? Citó los datos de INEGI, citó los datos de Fernández y Fernández, ¿no? Entonces, obviamente que ¿eso qué quiere decir? Pues que hubo una verificación de las fuentes que estaba citando, ¿no? Entonces, es importante que una agencia, o sea, encargada de desmentir fake news, que esta es la, digamos, parte como implícita de la tarea, o sea, el aprendizaje implícito de la tarea, pero aparte lo menciona, a mí me gustó mucho lo que mencionó Jimena, ¿no? Bueno, debe de haber una organización institucional estructurada que compendie los datos para desmentir fake news en proyectos estratégicos, ¿no? Entonces, pues esto es fundamental ahora, si lo quieren llamarle en la era de la posverdad, en la era digital, e incluso, por ejemplo, hace la semana pasada, un estudiante me preguntaba, oiga, profesora, pero bueno, entonces las relaciones internacionales ya están en decadencia, ¿no? Ya están en decadencia porque los órganos como las Naciones Unidas y todo lo que surgió después del periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El periodo de posguerra, pues están cuestionando, ¿no? Yo le digo, bueno, las relaciones internacionales desde el punto de vista tradicional es lo que está en crisis, pero las relaciones internacionales desde esta perspectiva de la diplomacia digital, de la importancia de las redes, digamos, como puntos de difusión de rumores, de establecer acuerdos, eso es algo que se va a requerir en el futuro, ¿no? Y se requiere personas que tengan un pensamiento crítico, que aprendan a analizar información, que aprendan a recopilar datos y que aprendan justo a desmentir ese tipo de información, ¿no? Entonces, ahí tenemos un área de oportunidad en términos de trabajo, ¿va? Y esto era algo implícito en la tarea, ¿no? O sea, no lo decía que era un objetivo, pero era un objetivo también para que se visualizaran como los estudiantes de RI, pero para una nueva generación de problemas que se vienen a partir de este sector de actividad cuaternario, ¿no? Nos va a decir Gina. No sé si tengan algún comentario, sugerencia sobre la sesión. Y bueno, ya. ¿No? Están muy callados. Otra vez nos volvimos a desconectar. No, y entonces mañana ya podemos empezar a revisar el módulo 4, el contenido. El contenido del módulo 4 y si es posible, pues sus correcciones del foro Sí, claro. en el módulo 3, ¿vale? Sí. Yo de hecho les recomendaría que hagan sus correcciones a sus foros mañana, porque saben que
siempre, digamos, el inicio del primer día es complicado cuando abren los módulos, pero sí les recomiendo que visualicen digamos, lo referente al módulo 4 después del mediodía, ¿vale? Ok, Sale. gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas las que ya entregaron sus actividades. Les digo como que esta actividad sí les causó un poquito de trabajo porque es donde he encontrado que han enviado menos personas sus actividades, ¿no? Era un poco, sí era un poco pesadita, ¿no? Porque no solo implicaba hacer como esa investigación, sino también estructurarla, ¿no? Em, en términos argumentativos, ¿no? Entonces que me dijeran, ah, pues sí, mira, está la noticia, los efectos y mi conclusión, ¿vale? Eso era lo que hacía falta, ¿no? Y ahí, siempre les digo, es algo que sí va a ser más difícil que lo haga una IA, ¿no? Un resumen, un abstract de la información, hacer una lectura más interactiva del texto, poderle hacer preguntas, que me ayude a buscar información de forma más rápida. Eso sí lo puede hacer la IA, ¿no? Pero estructurar para plantear un conjunto de argumentos y después hilarlo y que me dé una conclusión eh, referente a mi contenido del módulo, más mi incidente crítico, más conecte mis aprendizajes, eso sí es algo que es más difícil, es más complejo, ¿no? Y ahí sí es ahí cuando nos damos cuenta quién está procesando la información que va aprendiendo y quién solamente está sintetizando la información, ¿no? Y no está mal, no voy a decir que está mal que estemos en ese nivel, porque tampoco eh, quiero señalar que no podemos seguir avanzando. La idea es que pasen de esa síntesis de información a lograr estructurarla de forma lógica, articulada y donde ustedes puedan plasmar sus ideas, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, pero hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por atender la sesión. Me pongo a trabajar en en la, en el video para que puedan ver estas partes que como que quedaron medias raras porque era cuando creo que estaba lloviendo un poquito más fuerte, ¿no? Al menos por donde yo estoy. Y eso pues cortó la señal del internet, ¿no? Entonces solamente eh, para, para que esa partecita pues la tengan completa, ¿no? Porque es justamente